Empezamos a transmitir en vivo otra vez. Hoy es viernes 21 de agosto. El menú de hoy, menú muy importante. Menú que tiene que ver justamente con la depresión. Así que, bueno, va a ser lindo compartir el espacio. Como bien les pusimos a todos, la pregunta suya no molesta. Así que vamos a sentirnos acompañados por todas las consultas. Y cuando digo vamos a sentirnos acompañados es porque no voy a estar solo, por suerte. Voy a estar acompañado con un gran amigo, querido compañero de batallas, el doctor Sergio Cerwonko, que debe estar acomodándose ahí para salir a las pistas. Como es puntual y tiene esa capacidad de ser... Hombre prolijo, virtudes si las hay, ¿no? Vamos a seguir acompañándonos. Ahí está, Aquí estoy. directamente desde Houston. Houston, No, ¿estamos en problemas? No, un no poco más estamos en cerca, un problemas. poco más cerca. Hola Sergio, querido, Querido ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás? Muy muy bien por suerte, la verdad. Bueno, últimamente con multitareas, como todo el mundo, ¿no? Esto de quedarnos en casa. Uno está multitask, ¿no? Como se suele decir ahora. Digamos, Sí, lavado, secado, planchado, de todo tipo, ¿no? de todo tipo, claro, porque no sabemos, a veces el profesional sale de la casa y bueno, la verdad es como que niega un montón de responsabilidades, toma distancia, después cuando vuelve ya llega de noche y no se puede hacer cargo de algunas cosas. Y ahora estando todo el día en casa, muchas veces tenemos múltiples cosas que ajustar, que resolver, nos entretiene, nos distrae también, ¿no? Sí, y aparte de todo, vemos las complejidades. Se me ocurre que es como una especie de análogo de cuando los varones, puntualmente, se jubilan y entonces comienzan a estar en la casa y empiezan a ver que la comida supuestamente está mal hecha, que la señora limpia mal la cocina, que tal cosa está desordenada y este varón empieza como a invadirle los espacios a la mujer que tuvo, estamos hablando obviamente de los marcos familiares clásicos de otros años, ¿no? Patriarcado, el Patriarcado, patriarcado. donde en este patriarcado este varón, digamos, director de alguna empresa o algo que se le parezca, llega a casa y quiere, digamos, hacer las cosas y manejarlas como lo hacía en la empresa. Y esto evidentemente genera los roces que probablemente hayamos tenido todos, todas y todes ahora en esto de estar en la casa las 24 horas del día. Profesionalmente, a mí como médico me ha tocado ir a ver pacientes y atender un poquito antes que tal vez quienes no han tenido la posibilidad, ¿no? Pero el promedio horas cama de casa es mayor. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, estamos acá para entretener, enseñar, detectar, hacer un trabajo de psicoeducación Ujú. y una de las tantas funciones que tenemos nosotros. Así que bueno, hoy Absolutamente. el menú a la carta que teníamos hoy es depresión. En homenaje a Carlitos Baladi, vamos a decir que haremos lo posible para que ustedes lo pasen 1 kilo y 2 pancitos. Bueno, a ver, la depresión, ¿qué es? ¿Qué, qué manifiesta un paciente depresivo? ¿Y cómo nosotros determinamos que es una depresión? ¿Por qué nosotros tal vez como encabezamiento pusimos la mayor pandemia del siglo XXI y por qué no realidad del siglo XX? Porque verdaderamente en forma
a veces sigilosa y a veces manifiesta, es una de las enfermedades que más eh, problemas de rendimiento, de calidad de vida, de riesgo de vida, le ha traído a la humanidad del siglo XX y siglo XXI. Imagínense que aproximadamente el 30% de la población, en lo que se llama el lifespan, a lo largo de toda la vida, se va a enfermar alguna vez de depresión. O sea, somos 45 millones de habitantes en Argentina. Tengamos en cuenta que a lo largo de muchos años, más de 15 millones de personas en Argentina enfermarán de depresión. Entonces, más sus consecuencias, con lo cual, si esto no es una pandemia, la pandemia ¿dónde está? Y sostenido año tras año con las dificultades que trae. Con lo cual, digamos, tomando en cuenta que nosotros somos, como decía la OMS, una unidad biopsicosocial, somos una integridad, lo que tenemos es que la depresión es una enfermedad que atraviesa la integralidad del cuerpo, la integralidad de la persona, en cuanto a su psiquismo, su corporalidad, digamos, su aspecto social, su aspecto laboral. Entonces, es una enfermedad que lo que sucede afecta a la biología del cuerpo, a las manifestaciones emocionales y tiene consecuencias sobre lo cotidiano. Tiene síntomas, tiene signos de un montón de diversas características que alguna vez van a estar muy claros. Uno va a ver a alguien y va a decir, y tienes depresión, estás deprimido. Otras veces vamos a tener que ir a la búsqueda, a la pesquisa, a la caza de esas situaciones porque no se nos van a manifestar tan fácilmente. Ujú. Entonces, a ver, primero, para situar, este es un trastorno del estado del ánimo. Y esto es Absolutamente. importante resaltar, ¿no? Porque pareciera que nosotros tenemos variaciones en el estado de ánimo, pero hay como un consenso general que tendríamos que tener un tono, un estilo, una forma de ánimo que está no tan cargado de pesimismo, no tiene tanta tristeza, no tiene tanta apatía, no tiene tanto desasosiego. O sea, que lo primero que tenemos que resaltar es que el paciente depresivo tiene un estado de ánimo depresivo. Mm. Que no es tristeza. Eh, Nosotros podemos a lo largo del año, tomemos en cuenta todo lo que nos viene sucediendo hace 5 meses, tenemos cambios en nuestro estado de ánimo. No somos un agua calma en donde estamos haciendo la plancha. Sí, qué aburrido que sería eso. Nosotros tenemos oscilaciones que tienen que ver con muchos factores. El primero, que es importante, a veces no nos damos cuenta, es el cambio estacional. De la misma manera, nosotros, las personas, tenemos y hemos incorporado a lo largo de toda nuestra historia, no de la historia de ahora, de la historia de la humanidad, hemos pasado la etapa de las cavernas, la etapa de la edad del hielo, la etapa de los dinosaurios. Allá cuando estaban los dinosaurios, los seres humanos vivían en los árboles. Y a lo único que le tenían miedo era a las serpientes, a las víboras. Dicen que no hay que decir esa palabra. Por eso esa expresión tan popular que se entiende en todo el mundo, "shh", es el ruido de la serpiente. Todos hacíamos silencio cuando estábamos en los árboles, porque era nuestro mayor enemigo. ¿Qué pasó? Cayó el meteorito, nos tuvimos que bajar de los árboles, vino la etapa glaciar, nos tuvimos que meter en las cavernas para no congelarnos y morirnos de frío. ¿Cuánto estuvimos? 10.000 millones de años metidos adentro de las cavernas. Entonces, en algún momento pudimos salir. Entonces, los seres humanos, de todos esos miles de millones de años que estuvimos metidos en las cavernas, guardamos en nuestra genética la tristeza del tiempo que tuvimos que estar metidos en las cavernas con el frío y la alegría que nos da la entrada del calorcito y la primavera cuando salimos de las cavernas. Por eso los seres humanos tendemos a
bajar el estado de ánimo, ese tono emocional, ese bajoncito. En otoño, en invierno, nos ponemos más fiacas, nos metemos en la cueva, nos tapamos, nos abrigamos, tenemos más dificultad. Y cuando vino la primavera, nos sacamos la ropa, tomamos sol y estamos mejor de ánimo. ¿Por qué? Porque eso fue grabado durante miles de millones de años. Eso es una variación normal. Es normal bajar en invierno y subir en primavera-verano. Ujú. Cuando eso no es un bajón común, es un bajón especial, muchas veces se dan lo que se llaman las depresiones estacionales. La biología del cuerpo tirando para atrás, hibernando como los osos, no teniendo ganas de hacer cosas, estando tristes, estando menos eficaces y a veces poniendo en riesgo nuestra vida. Ujú. Ahora, muchas teorías que hablan de la razón adaptativa de la aparición de la depresión es justamente eso, ¿no? De la necesidad de reclusión para tomar otra vez energía y volver a salir. Digamos, también tenemos que pensar que esto que bien decías de los ciclos Ujú. vitales, se van alterando. Y justamente la interrupción de un ciclo es lo que muestra lo que es una patología. Digamos, es esperable que después del parto quizás muchas mujeres tiendan a deprimirse. ¿Por qué? Porque, bueno, es una situación de estrés muy agudo y además de eso, bueno, empieza un acompañamiento diferente, un nivel de exigencia diferente y está la pérdida de la identidad de la embarazada, ¿no? Que se transforma ya en madre que tiene que acompañar. Pero en otros casos, estos ciclos empiezan a prolongarse más de la cuenta. Ujú. Empieza a, de alguna manera, más allá del ciclo vital que lo dispara, empieza a sostenerse y se convierte en un modo de ser, un modo de ver la realidad, ¿no? Y esto es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Vamos a empezar a contarles a los oyentes y a los que nos están viendo qué situaciones deben tener en cuenta las personas para determinar si están entrando en un terreno depresivo o no. Bueno, primero uno debe detectar que hay algo que no está igual que como estaba antes. Que uno ve que empieza a rendir menos que lo que estaba rindiendo antes, sea en una actividad de aprendizaje, de estudios, de trabajo. De aprendizaje, y digo escolar porque hay que saber que la depresión puede suceder en cualquier etapa de la vida. Puede sucederle a niños, puede sucederle a adolescentes, eh, por eso es importante prestar atención a los signos de cambio de conducta en los adolescentes. Muchas veces uno dice, y bueno, viste, está en una etapa de cambio y nunca pensamos que un adolescente puede entrar en depresión. ¿De qué tenés que tener problemas a tu edad? Ya se te va a pasar. Como si la juventud mágicamente sería la solución de todos los problemas. Entonces, algo empieza a suceder distinto. Uno empieza a rendir distinto en el trabajo, empieza a rendir distinto en la casa, en los vínculos sociales. Si son los vínculos sociales, uno no tiene tantas ganas de vincularse o estar con otros a uno le cuesta, le pesa el trabajo también. Dicho esto, entonces, hay un menor rendimiento en el trabajo y después, cuando termina el día, uno va a acostarse y dice, bueno, no la pasé bien durante el día, voy a tratar de descansar, voy a tratar de dormir y mañana será otro día. ¿Con qué nos encontramos? Con que no duermo bien, trato de dormir y no descanso. Mi reflexión entonces es, ¿será que no me cansé lo suficiente el día anterior? Y trato Mm, de hacer más cosas y exigirme más y llegar cansadísimo al día siguiente. Dice, bueno, estoy hecho pomada, me gasté todo, no doy más, estoy fulminado. Me acosté, me dormí 1 hora y media, me levanté, me estoy con el dos de oro toda la noche sin poder conciliar el sueño. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando no puedo conciliar el sueño, la noche no es una buena consejera para los fantasmas que las personas tenemos. Empezamos a pensar, empezamos a rumiar, la noche se nos hace larga, no logramos dormir, damos vuelta, vamos para un costado, para el otro. Imagínense que esto no es un día, una noche, empieza a repetirse esto noche tras noche. ¿Y cuando nos quedamos dormidos? Recién cuando amanece, en el alba, porque uno mira y se ya amaneció, listo. Uf, ya pasé lo peor. Me quedé dormido un ratito, pero ya ahí tengo que arrancar el día. Y tengo que levantar el día y tengo que recorrerlo. Y entonces se me hace pesado y cuando mejoro, a las 4, 5, 6, 7 de la tarde, cuando digo, uff, terminé el día, se terminó el día, llegó la noche, seguramente ahora voy a dormir, voy a descansar mejor y se me repite el ciclo de nuevo. Vuelvo a dormir mal, vuelvo a no descansar toda la noche y a la mañana siguiente de vuelta y de vuelta tengo que remontar el día. Esto es como Claro, una mirada clásica de lo que le pasa a las personas que empiezan a tener depresión. claro. Pero además de esto, ¿no? Las consecuencias que trae, porque el paciente que no durmió bien difícilmente se va a concentrar bien, el paciente que se siente bajo de energía difícilmente se alimente bien, va a tender a tener un consumo de determinadas sustancias, que sea el azúcar, la grasa, Que le elementos que le dé den mucha fuerza. energía, un energizante natural. Obviamente que no va a estar atento a los vínculos, a las relaciones, va a estar más mirando a otros, va a estar cosas, pero desde un lugar quizás desde la desconfianza, quizás desde el enojo, quizás desde la tristeza, y se van a ir apagando un montón de áreas que tienen que ver con el estado de bienestar. Entonces, ya le afectó el sueño, la alimentación, la movilidad, los vínculos, la sexualidad. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la mente de ese paciente? Empieza a ganarle el pesimismo, ¿no? Y hay Absolutamente. algo de esto que se empieza a arrastrar. Y neurobiológicamente, ¿qué le va pasando a esa persona? La neurobiología de la depresión funciona como un eje integrado. Para quienes no pertenecen al área de las neurociencias, nosotros sabemos que hay un todo integrado entre circuitos del cerebro que conectan dos sustancias, fundamentalmente la serotonina y la adrenalina, que deben de estar balanceadas para que nosotros podamos utilizarlas en el momento que corresponde. El cerebro, uno cree que es muy sabio, pero la biología del ser humano no es tan sabia. Cuando hay estrés, el cuerpo hace algo que es fabricar las sustancias del increíble Hulk. Esto es los corticoides, el cortisol y la adrenalina. Frente a una situación de mucha exigencia, mucho corticoide, mucha adrenalina, con el corticoide y la adrenalina levantamos el auto que no podíamos levantar frente a alguna situación, pero ¿qué es lo que sucede? Ese corticoide, que empieza a circular mucho en el cuerpo, empieza por un lado a darnos energía y por otro lado empieza a apagar circuitos. Entonces le empieza a dar una señal equívoca al cuerpo la neurobiología. Corticoides altos le dan la orden al cuerpo y le dicen, como en la etapa de recesión económica, en vez de utilizar tu adrenalina o utilizar tu serotonina, la vas a mandar a depósito, la vas a guardar. Es como si tuvieses nafta, pero la orden del estrés te dice, no gaste la nafta, la vas a gastar cuando las cosas anden bien. Pero si ahora yo necesito la nafta, ahora necesito el efectivo para salir adelante, el cuerpo dice no, de ninguna manera, vas a mandarlo a depósito, vas a recaptar todas esas sustancias que las vas a mandar a depósito para usarlas en un mejor momento. Entonces es una paradoja, es un dilema que tiene el cuerpo. Cuando más necesito lo que tengo que usar para salir adelante,
Mi cuerpo como contraorden me dice no lo utilices. Es así que entonces todas las líneas terapéuticas, médicas, psicológicas, neurobiológicas, van a estar detrás de tratar de mandar la contraorden. La contraorden es, este es el momento donde tenés que usar todos tus recursos. Tu cuerpo y tu mente te está diciendo no los uses. De ahí que todas las estrategias psicológicas, psicoterapéuticas y médicas y sociales y de actividad física van a tratar de decir esa orden que es, tu cuerpo te dice que no lo uses, ¿eh? Y es famoso, es viernes y tu cuerpo lo sabe, es depresión y tu cuerpo no sabe que debe usar todos sus recursos. Con lo Ujú. cual, justamente incluso, digamos, cuando se trabajan todas las líneas terapéuticas, que son una de las preguntas que más te deben hacer, Gustavo, ¿qué líneas terapéuticas se utilizan y qué recursos usamos para salir adelante? Son las de promover una orden que va a contradecir lo que estoy sintiendo. Todo me va a decir, Totalmente de acuerdo. metete abajo de la sábana, no hagas nada, no te muevas, y uno va a tener que contradecir esa orden. Los únicos que no tienen esa orden puntualmente son unas depresiones muy especiales que tienen los varones, que es la depresión masculina. Claro, claramente lo que vos decís. Por eso muchas veces el paciente viene a terapia y se frustra, se siente incómodo cuando uno dentro de la terapia no quiere ir a remover los duelos, esos encriptados que cree que son la causa de su depresión. Mm. Uno lo que empieza a trabajar es justamente la rutina, la movilidad, el accionar cuestiones que nos tengan entretenidos, la recomposición de algún vínculo, de alguna cuestión laboral, el hecho de que vuelva otra vez a tomar las clases que había abandonado, o sea, una rehabilitación de la conducta. Nosotros tenemos las agendas diarias donde le vamos casi imponiendo al paciente, le vamos sugiriendo, acordando con él cuáles son sus intereses, pero Mm. más que nada conductas. Hubo un autor hace muchos años, que hoy tiene casi 100, que se llama Aaron Beck, que fue el Mm. padre de la terapia cognitiva. ¿Y Beck a qué se dedicó? Se dedicó principalmente a todo lo que tenía que ver con la depresión. Y él que se dio cuenta que había un circuito entre la emoción, el pensamiento y la conducta. O sea, que nosotros tenemos una emoción de tono negativo, obviamente vamos a tener pensamientos rumiantes negativos, pensando que el futuro va a estar mal, que nosotros no vamos a poder, que la cosa va a empeorar, y a eso le agregamos conductas negativas. Por Ujú. eso, en este triángulo, en algún punto nosotros tenemos que hacer palanca para que el paciente empiece a romper esa tríada. Y la única forma que tenemos muchas veces es pequeñas actividades diarias, una organización de la rutina del horario donde se levanta, la actividad que tiene que hacer cuando se levanta, la actividad que tiene que hacer durante el día. ¿Por qué? Porque muchos han abandonado lo básico, el aseo, la alimentación, y empiezan a encarnar, digamos, un personaje que ellos después terminan autoconvenciéndose, que está Ujú. más ligado a las ideas negativas, como decimos generalmente, los duelos, la melancolía y cierto estilo más bien depresivo. Para ver un ejemplo muy cortito de cómo una pequeña acción puede modificar un síntoma, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Una señora entra en un estado de depresión y de molestias corporales y cuando uno empieza a indagar, estas depresiones, estas molestias corporales tienen que ver puntualmente con un jefe en el trabajo que cada vez que este jefe entra al trabajo le genera, por todas las cosas que sucedió, más bajón, más introspección y más dolores. ¿Sí? Eh, ¿Cuál entonces es una indicación que se le ha dado a esta señora? Hay algo que es
¿qué aparece primero y qué identifica primero el cerebro? ¿El cerebro nos genera la sonrisa o la sonrisa no genera estímulos en el cerebro? Entonces, a esta señora que le sucedía esto con este jefe, se le dio una consigna, que es, cuando entre tu jefe, aunque sea actuado, lo que vas a hacer es, vas a tener que programar, destinarle una sonrisa a tu jefe. ¿Qué le sucedió a esta señora? Primero, esa sonrisa que le dedicaba al jefe hacía que el estómago le deje de doler y automáticamente que estuviese mejor de ánimo. Esto quiere decir, nuestro cerebro parecía que detectó la sonrisa como una acción en la cual decía, el cerebro tan inteligente, sujeto a la mímica de la boca, el cerebro dijo, ¿estoy sonriendo? Significa que tengo endorfinas y que voy a mandar el analgésico a la panza. Y significa que estoy mejor de ánimo. Como consecuencia, la señora se sentía mejor de ánimo. Es como una especie de pequeña acción para ilustrar una modalidad Clarísimo, chiquitita para poder clarísimo. enfrentar una situación dolorosa o depresiva. Ujú, clarísimo. Pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a una resistencia de los pacientes. Los pacientes quieren quedarse en la cama. Muchas veces el familiar lo tiene que traer porque ni siquiera quiere acercarse al tratamiento, no Ujú. lo acepta, dice déjenme, ya estoy así, ya no puedo más con esto, no quiero más nada nuevo, ya viví todo lo que tenía que vivir. Empieza como también a perder el factor de la esperanza, que es un Mm, factor que justamente es un antídoto contra la depresión, ¿no? Y absolutamente. nosotros en este proceso del COVID, donde estamos encerrados, aislados, que aparece la vacuna, que no aparece la vacuna, vamos teniendo estímulos que pueden ser esperanzadores o desesperanzadores acorde a cómo sea nuestro estado de ánimo. Vamos Nuestro estado de perdiendo ánimo como nos lleva a interpretar. mm, el horizonte, ¿no? Uno dice, ¿dónde está el horizonte? ¿Cómo construyo la meta cuando no la tengo a la vista? ¿Y cómo hago para caminar cuando no encuentro una meta? ¿Y cómo hago para sostener esto? ¿Y cuánto tiempo debo seguir caminando si no encuentro ese punto de llegada? Yo creo que esto le ha Muy bueno el pasado. ejemplo, muy bueno el ejemplo, porque ahí caminar es la meta. O sea, el pararse y caminar, el pararse y llegar a los 7.000 pasos diarios, el avanzar con alguna cuestión que me va a ir poniendo en tono y me va a ir demostrando lo que llamamos la autoeficacia, esta posibilidad de decir, che, yo estoy haciendo algo y soy capaz de hacer algo y no tengo una incapacidad general. Es momentánea, tendré que luchar contra eso. Por eso hablamos de que hay que tomarlo en serio, que esto necesita un tratamiento. Y ahí empiezan las preguntas, Sergio, ¿eh? A ¿Qué ver. debemos hacer los familiares que tenemos un familiar depresivo? Lo primero es, cuando nosotros tenemos un familiar que está depresivo, sea en su modalidad masculina, hiperactiva, workahólica, que no para un segundo, que duerme solamente 2 o 3 horas y va y trabaja y es productivo, y uno dice, ¿qué voy a estar deprimido si voy a trabajar todos los días? Pero está malhumorado, eh, genera conflictos, es beligerante, o sea de la modalidad que se queda en la cama, que no tiene ganas de hacer nada, que es apático, sea la modalidad que como me quedo en la cama y no me muevo, no como nada, o sea la modalidad típica que me como todo. En realidad, muy pocas personas pueden decir por motu propio, voy a ir a atenderme, voy a hacer el tratamiento que corresponde. La familia, por sobre todo, los amigos, los vínculos tienen que agarrar y movilizar a esta persona y llevarlo. Muchas veces incluso hasta a veces tomar una consulta cuando todavía incluso el paciente no fue, para ver de qué manera poder ayudarlos, porque lo gregario, lo comunitario, las
eslabones de ayuda son los que permiten a alguien salir principalmente adelante. La familia, cuando alguien está metido en la pieza, no tiene que decir, déjalo, déjalo, no lo molestes o no hagas nada. Eh, Cuando está mal, bajarle la cortina, ¿no? Para que se tranquilice. No, la luz es lo No que durmió de activa. noche, no durmió de noche y No lo todos hacen molestemos, silencio para no no, molestar. Come a no, las al 4 de la tarde y contrario. nadie le señala, che, pero mira, es la hora de la merienda, no del almuerzo ni del desayuno. Te La estás familia levantando. tiene que ayudar a que recupere los ritmos circadianos, mañana, mediodía, tarde y noche, que se respete las comidas, las comunicaciones, el compartir la mesa, compartir con el otro, no dejar que se aísle. Y por sobre todas las cosas, promover que haga las consultas necesarias porque enferma el cuerpo, hay sustancias que cambian, están modificadas, enferma la mente, uno ya no puede tomar las decisiones en forma autónoma. Yo no puedo decir que yo, como tengo derecho a estar deprimido, tengo derecho a no tener consultas y no hacer nada. Eso es abandonar a alguien, dejarlo que haga lo que le parece, dejarlo a A su lo que lo lleve la autoagresión. marea, a su autodestrucción, porque acuérdense que el ser humano y el cuerpo no es perfecto y tiene esa función de ir a hibernar. Pero el tema es que cuando hibernamos y nos metimos para adentro, muchas veces nosotros no podemos salir por la misma puerta que por donde entramos. Ujú, ujú. Y eso es Imaginémoslo, sí. importante, muy Ujú. importante, porque la familia a veces lo acepta y se resigna. Esto no es para aceptar y más aún hay que trabajar mucho con el paciente, el mismo familiar tiene que hablar con el paciente y decirle, pero vos no eras así, vos antes hacías esto, te manejabas así, resolvías así. Hablan de, algunas preguntas dicen, ¿qué pasa con la apatía? ¿Qué pasa con la creatividad? Bueno, empieza el fenómeno del agotamiento. Cuando están agotados los pacientes depresivos, ya Mm. no tienen ni creatividad, nada les distrae, ya ni la música, ni la serie, ni un encuentro, nada los distrae y los seduce. Entonces, uno tiene que reflejarle eso a la persona y decirle, pero escúchame, ¿te acordás hace 3 años que decías que todos los fines de semana querías ir a bailar? ¿Te acordás? Mm. ¿Y ahora cuánto hace? Muchas veces el mismo familiar le dice, mira, antes te arreglabas, te ponías coqueta, ibas a la peluquería, te teñías. Ahora, desde hace 2 años, no invertís en eso, no te parece Se te ven las importante, raíces, ¿no? se te... Y la persona empieza a decir, no, bueno, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué? Bueno, justamente lo estético tiene que ver con Mm. con un despliegue de un montón de cuestiones que son hedonistas, que hacen a sentirse bien, que hacen a distraerse, que hacen a divertirse, hasta en el mismo proceso. Cuando vos vas a una peluquería de mujeres y te pones en la puerta y te preguntas, ¿por qué viene a la peluquería? Porque me tratan bien, porque la paso bien, porque me siento mimada, me siento cuidada. Bueno, eso que era algo deseado en algún momento, Ujú. pierde también esa función. Entonces la familia tiene que mostrarle la foto y decir, acá no sos el que eras antes. Pero nunca con una cuestión de castigo o de No, 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 reproche. claramente. Tiene que haber como una tarea de maternaje, de cuidado. No, no existe, vuelvo a decir, es algo importante. La gente dice, es grande y sabe lo que hace. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a obligar a que vaya a la consulta? Pero pues claro, ¿cómo van a avanzar? Sí, Es como si yo sí, dijese, está imaginen. cortándose y se está desangrando, Exacto, digamos, hay cosas, imaginémonos, un accidente. tengo una apendicitis, una peritonitis, entonces digo, te llevo al hospital. No, 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 yo no quiero ir. Y bueno, ¿por qué no lo llevaste por la peritonitis? Y bueno, porque es grande y él sabe lo que hace, o ella sabe lo que hace. Entonces, tengamos en cuenta que es especial, porque en la depresión actuamos muchos profesionales en red y actúan los grupos terapéuticos que son tan importantes como lo son
en fobias, en ansiedad, en ayuda, en alcoholismo. Los grupos son fundamentales para el apoyo de los pacientes con depresión, pero nunca dejen a alguien que está mal y que les da una señal que ustedes podrían haber hecho algo. Siempre es como si uno dijese, imagínense siempre qué sucede como peor escenario si ustedes no hacen lo que corresponde, que es ayudar, empujar, llevarlo aunque no quiera, llevarla, ayudarla. Y es importante esto de rescatar el rol del familiar. El rol del familiar es del buen samaritano, ¿no? Es esto que estás Mm, planteando de acompañarlo. Pero muchas veces el familiar también se empieza a agotar y empieza a tener como un falso apoyo. Como dice, mm, bueno, no querés, bueno, quédate, bueno, mm, cualquier cosa me llamás, pero saben que esa persona no lo va a llamar porque le cuesta agarrar el teléfono y ujú, resolver alguna situación a favor de él o tratar de verse mejor. Entonces, es el día que tiene que ir y tocarle el timbre, el día que se tiene que acercar con la pasta frola y decir, mira, vine mm, a tomar el té, ¿sabes qué? Yo no te estoy viendo mm. bien, Quiero tomar, necesitamos verte mm, mejor. quiero tomar algo que vi ahí abajo, chiquitito, Sí, como pregunta, pues la vi ahí de costado y dije, esta es la mía". Dice que alguien de 60 años que dice que ya terminó su recorrido vital le parece depresión. Esto ¿por es qué? ¿Por lo de importante. 60 años la quisiste agarrar? No, no sé. No, no, No. todavía Ah, ay, ay, ay. me faltan cuatro, así que, pero, digamos, lo que quiero decir es, no hay una edad Sí. para deprimirse. No hay un No, muy argumento, no bueno. es estoy viejo y ¿qué querés? ¿Cómo no vas a estar deprimido si estás viejo? Estoy joven, ¿cómo vas a estar deprimido? No tenés que estar deprimido, estás joven. No hay edad para la depresión, con lo cual no No. hay edad para que nosotros, familiares, amigos, profesionales, miremos para un costado. Por ejemplo, si yo charlando con vos veo que no te veo bien de estado de ánimo, entonces, ¿qué voy a decir? Vos me decís, Sergio, ¿no tendré depresión? Si yo me identifico con vos, te veo un tipo piola, canchero, emprendedor, digo, no, no, Gustavo, lo tuyo no es una depresión. Tómate unas vitaminas y vas a ver cómo salís adelante. ¿Cómo? Perdón. No, lo tuyo no es depresión. Tómate vacaciones y vas a ver cómo salís adelante. No, hacete unos masajitos, vos tenés que hacer cosas mejores. En realidad, yo no te estoy ayudando a vos, estoy haciendo como una cosa de identificación. Digo, él tiene la misma edad que yo o parecida. Como yo no quiero tener depresión, no puedo ver la depresión en lo que te está pasando y no te puedo ayudar. Si yo niego mi problema o mi posibilidad de mi problema en mí mismo, no voy a poder reconocer cómo te ayudo a vos. Con lo cual, Ujú. grandes, medianos, chicos, mujeres, varones, intergénero, lo que tengan ganas, todos tenemos casi el derecho a deprimirnos, pero también tenemos el derecho a tener el tratamiento adecuado que corresponde. Perdón si te interrumpí justo, pero vi la pregunta y No, dije, no la puedo dejar pasar. pero me parece fabuloso porque nosotros nos encontramos diariamente con gente y pacientes que se autojustifican en su, digamos, estado depresivo por Mm, la edad, porque ya son abuelos, porque ya tuvieron los hijos, porque ya terminaron una carrera, porque ya consiguieron un logro. En general, hay muchas personas que a veces viven como sacrificándose por todo, mm, digamos. Empiezan a tener una sensación de que todo lo tienen que hacer con esfuerzo. Y ujú, ese es un elemento muy silencioso a tener en cuenta. Ahí puede estar empezando a aparecer la depresión. Cuando alguien dice, voy a trabajar, qué castigo ir a trabajar. Voy a estudiar, qué castigo ir a estudiar. Cualquier situación nueva, cualquier situación que se le presenta, lo vive como algo que va a ser incómodo, que va a ser una mm. molestia, una barrera. O me voy a tomar el año sabático, ¿no? Este año lo voy a dejar. O me sentía muy presionado en el trabajo. En realidad decidí renunciar porque ya era mucho tiempo que estaba, ¿no? Hay, es como si fuese el excusómetro.
no tenemos que ir viendo cuál es la excusa que va tirando el paciente o la excusa que también compra la familia porque muchas veces les es cómodo esto. Entonces, hay Sí, algo y a que... veces está acompañado, pensemos esto, que ocurre un elemento familiar, por ejemplo, una pérdida, mm, una enfermedad de algún familiar, y el paciente nuestro se empieza a deprimir porque hace, como bien decías, una conexión empática con lo que le pasa al otro y se empieza a, de alguna manera, a embarcar en un síndrome depresivo donde le aparecen los pensamientos automáticos negativos, empieza una sensación de que el futuro realmente va a ser peor, que físicamente no tiene capacidad para hacer, sobreponerse a esa pérdida, y mm, empieza todo un circuito y la familia dice, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo no va a estar deprimido? Mirá lo que le pasó. claro, Si a él, bueno, alerta con eso. No hay ninguna razón para que nos deprimamos. Tenemos razones para estar tristes. La tristeza empieza y termina. Tiene un periodo lógico, está acorde a una situación. En general, nadie está feliz por haber perdido un ser querido. Ahora, hay un duelo que está dentro de lo esperado, que serán 3, 4, 5, 6 meses, y hasta que uno se acomoda a esa pérdida, hasta que mm, se acomoda a ver la silla vacía, la cama vacía o deja de tener los llamados telefónicos de ese ser querido. Esa tristeza es normal, pero mm. el tema es cuando se prolonga y nosotros lo justificamos. Antiguamente, cuando veíamos una persona deprimida, los griegos, por decirte, los italianos se ve más, que vestía de negro, que hacía un luto de años, que nunca más rearmaba familia, que Ujú. nunca más quería viajar, que ya decía mi vida está hecha, ya no tengo nada por hacer. Bueno, justamente eso es el estilo depresivo, es el pensamiento automático negativo, la proyección del futuro negativo y la mirada negativa de sí mismo, ¿no? Como que uno hace una especie de profecía autocumplidora. Todo va y el gran problema es que, como en muchas cosas en la vida, eh, como una escalera, nos vamos acomodando a veces, incluso no en forma aguda, en forma crónica, nos vamos acomodando cada vez un escalón más abajo. Y nos vamos como achicando cada vez más y vamos perdiendo una noción de perspectiva de cuánto nos fuimos arrinconando y cómo fuimos resolviendo ese tipo de depresión en realidad, cada vez pidiéndole menos a nuestro holos, a nuestra Uh -huh, integralidad. uh -huh. Entonces, hay que saber que la depresión es una enfermedad física, sí. Tenemos que tener los estudios de laboratorio, biológicos, de análisis clínicos, porque muchas veces enfermedades físicas traen depresión. Tiroides puede traer depresión, temas renales pueden traer depresión, diabetes puede traer... O sea, todas las enfermedades físicas pueden traer depresión. Y a su vez, la depresión puede empeorar las enfermedades físicas. O sea, Aquí, un paciente que tenía cardíaco. diabetes y estaba bien de ánimo, bárbaro. Ahora, un paciente que tiene diabetes y depresión, se le va la diabetes al demonio y la depresión se le agrava. Entonces, tenemos que chequear problemas físicos, enfermedades físicas, cómo funciona el cerebro. Hay estudios avanzados para ver cómo funciona el cerebro y qué cortocircuitos hay. Neuropsicología de los Eh, depresivos, cada Las vez venimos evaluaciones, estudiando más, venimos evaluando más eso, venimos detectando fallos en el rendimiento de la memoria, fallos en el rendimiento de la función ejecutiva, de la toma de decisiones. exacto. Hay algo que es fundamental, que es vital, que es, digamos, cuando uno está plantado en la vida, dice, bueno, ¿qué es lo que quiero? Tal objetivo. Probablemente llegar a ese objetivo me puede demorar más, menos, pero yo estoy orientado porque mis valores, o sea, yo creo que eso es importante para mí y voy a estar en consecuencia, voy a estar trabajando en eso.
Cuando Mm, la persona está deprimida, ya no puede plantearse objetivos, con lo cual no hay una función cerebral, que es la función ejecutiva, que nos lleva a elegir los planes, a tomar las decisiones, a ordenar los procesos, ujú. empieza a achicarse. Y como bien sabes vos, ¿qué aparece? Toda una memoria que es una memoria cargada de eventos negativos. Me empiezo a acordar el abuelito que también se murió, la situación que tuve en el trabajo, lo mal que el bullying que me hacían mis compañeros en la infancia y todo eso, obviamente que reduce la creatividad. Había una pregunta de alguien que decía, ¿qué pasa con un terapeuta? ¿Cómo hace para sacarlo de la inmovilidad que plantea el paciente cuando no quiere salir, no quiere hacer? Bueno, yo creo que el terapeuta tiene que estar consciente de que tiene que ser muy proactivo y tiene que estar muy encima de los casos a punto tal de dar indicaciones diarias, de tener un Mm. contacto diario, aunque sea telefónico, hacer una programación con coterapeutas dentro del grupo familiar, a veces Compromiso. ayudado por familiares que también lo vayan acompañando al paciente. Entonces, hoy a la tarde tenés que salir vos, mañana a la mañana sale tu hermano, pasado tu la nieta también tiene que venir a buscar a la abuela. Entre todos, armar una red, porque vos bien decías, lo que nos va a salvar también que ese paciente salga de la depresión es la red que se establezca de contención. Absolutamente. A ver, yo no quiero ser alarmista y agorero, pero a veces hay que decir algunas cosas como corresponden. Las enfermedades muchas veces tienen desenlaces fatales. La depresión, si no hacemos cosas, la depresión mata. Es una enfermedad que si no hacemos cosas, la enfermedad es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal porque la persona puede llegar a instancias donde ni siquiera se alimente, coma, tome líquidos, se mueva, haga cosas, o los casos más extremos, que pensamientos negativos promuevan acciones negativas para el tema de la propia vida, querer quitarse la vida. Con lo cual, cuando uno dice, pará, no nos asustes, no es para tanto, era una depresión. No, no, quiero asustar. Quiero que la gente sepa que cuando uno debe poner el cuerpo a ayudar, comprometerse, ser empático y ser solidario, es porque le está salvando la vida al otro. Y Ujú. entonces, si Y queremos porque nos salvarle, interesa, porque la vida del otro es mi vida también, digamos. Esto es un exacto, fenómeno que nos hemos descubierto. Ahí preguntaba Laura, ¿qué red puede tener quien se aísla? Miren, la verdad que nosotros también ayudamos a veces a que alguien se aísle. mm, Eh, Siempre recuerdo una anécdota que en un edificio donde yo vivía apareció una persona que tenía una cinta en el cuello que probablemente le habían operado de tiroides. Cuando subió al ascensor, yo vi que subió, fue hasta un piso, le abrí la puerta, no podía hablar. Entonces, un rato más tarde dije, esta persona por ahí está sola. Lo único que hice fue anotar en una tarjetita, soy Gustavo, este es mi teléfono, subí al ascensor mm, con vos. Si necesitas algo, estoy en el mismo edificio. Y lo puse en los tres, cuatro departamentos que estaban. Para alguna iba a ser. Bueno, absolutamente. hice un profundo vínculo después con esa persona, porque claramente esa persona estaba sola, había ido a una intervención quirúrgica y había vuelto sola. Mm, Digamos, nadie le había podido asistir, acompañar, porque ella tenía un estilo de autoaislamiento, ¿no? Esas personas bien. dicen, no quiero molestar a nadie. Bueno, nosotros no podemos negar eso. Nosotros lo Vinculado a vemos, esto, al vecino que nunca sale, che, necesita algo, la señora grande de enfrente que no quiere ir al supermercado chino por miedo al contagio del COVID, mm, podemos ir, tocarle el timbre, mirá, voy para el chino, necesitas algo, ¿no? y vinculado a esto, muchas veces nosotros tememos que nuestras preguntas generen cosas negativas. Con lo cual, eludimos muchas veces preguntar algo en forma directa. Entonces, vemos a alguien mal y tememos preguntarle.
¿te pasa algo? No te veo bien, te veo una mirada triste, estás mal. Muchos médicos y muchos psicólogos muchas veces, cuando no se han formado en el concepto de depresión, temen preguntarle a los pacientes si tienen ideas feas, si tienen ideas negativas, porque suponen que capaz que si se lo preguntan, le generan las peores de las ideas. Y no, al contrario, poder preguntarle al otro lo que le pasa, lo alivia. Poder decirle que Totalmente. es común, que es normal, normal cuando uno tiene depresión. Pero no le puede uno decir acto seguido, bueno, ya se te va a pasar, sana, sana, colita de rana. No, es Bueno, lo como... invisible, esto de hacerlo invisible, como si realmente nadie se diera cuenta. Y eso es lo que pasa con un tipo de depresión, que es la distimia, que Mm, si bien no tiene los picos estos de la depresión mayor, que hace que una persona esté en un tono más agravado, pero mantiene una suerte de anedonia constante, una suerte de neutralidad, una suerte de aburrimiento, mm. está aletargado. Algo que es muy importante, que hay preguntas, Janina, dice, ¿cómo es la depresión en el adolescente? ¿Cómo hacemos para detectar justo que la adolescencia tiene también estos cambios de humor y esta cosa naturalmente de crítica? Bien, respecto a los adolescentes, lo que usualmente sucede es que cada adolescente necesita crear y compartir su propio espacio. En el adolescente lo que vamos a estar viendo es que aumenta la retracción, comienza a buscar excusas para no salir a la calle, muchas veces no se baña, pero no se baña más todavía que no se bañan los adolescentes, cambia las vestimentas, digamos, comienza a no vincularse, comienza a dar excusas sobre se peleó con tal grupo porque le hicieron tal cosa y a tal otro grupo lo aislaron porque tal otra, comienza a ofenderse mucho más, empieza a escuchar canciones, digamos, con un dejo de mayor tristeza. Lo que tienen incluso, que se ha visto como fenómenos en la adolescencia, es que hay como un fenómeno de identificación y contagio. ¿Vieron como la película de Arnold Schwarzenegger, un detective en el kindergarten, que cuando entra a un lugar y llora un nene, empieza a llorar otro, o si un nene le pega al otro, llora a quien le pegó y llora quien hizo la piña? Los adolescentes tienen esta cuestión de identificarse y con que basta uno que esté con alguna idea negativa y oscura o incluso que haya cometido algún acto para autoagredirse, empiezan muchas veces las identificaciones que tienen los adolescentes con el otro. Si el otro está mal, ¿Mm? yo también puedo estar mal. Si el otro se pone zapatillas de tal marca, yo también me pongo zapatillas. O sea, la cuestión de pertenencia. Y es peligroso cuando se establecen las situaciones de pertenencia frente a lo melancólico, lo oscuro, lo dark. ¿Sí? Sí, porque de hecho hay ¿Qué? movimientos, hay Mm, encuentros, hay grupos, digamos. Por eso es importante que los padres, que, ante la pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo detecto si mi hijo está deprimido? Bueno, hay un comportamiento que ya no es el mismo. O mm, sea, es cierto que Juancito va creciendo y ya no tiene ganas de meterse en la cama de los papás a ver una película, porque mm, tiene ya 13 años. Pero ¿saben qué? Juancito sigue mostrando su tono, sigue siendo atento al deporte, sigue siendo chistoso cuando se juntan al almuerzo. No tiene un cambio radical no, no tiene donde esa cambia mirada su postura, esquiva. la postura física, en la necesidad de evitación del contacto visual, el rechazo a la conectividad, que a veces suena el teléfono y no atiende, que no quiere, que le suena el celular y no quiere, Mm, no reacciona, y el fenómeno este de la autoexclusión. Se empieza, los padres empiezan a verlo a esto. Dice, el nene, los amigos de él se siguen juntando, siguen yendo a jugar a la pelota. Es él que se baja del programa. mm. Es él el que no quiere subirse a la cancha. Temas o tópicos muy importantes
como subrayados. Depresiones especiales. La depresión posparto es una depresión importante, no es solamente la depresión de que digamos, se dejó de estar embarazada y entonces como no va a estar bajoneada el baby blues después de parir. Digamos, hay algunas depresiones posparto que requieren tratamiento integrado médico, psicológico, psiquiátrico, endocrinológico, ¿sí? Un tema, no dejarlo pasar, no suponer es normal, dejémosla que se aclimate. Segundo tema, cuando alguien tiene una depresión y estuvo muy mal, lo vieron y de golpe lo ven bárbaro, lo ven bien, lo ven como haciendo planes. Tengan precaución porque hay algo que se llama la primavera de la depresión, en la cual lo que lo atormentaba a esa persona y estaba meses mal, oscuro, o oscura y mal, era que no sabían qué hacer con su vida. Y son esas personas que capaz que tomaron la decisión de quitarse la vida y entonces, en el momento en que los ven bien ustedes, no es que están fantásticos, no es que están porque hicieron un tratamiento y salieron adelante. De golpe lo que les alivió es que dijeron, ya está, sé que me voy a quitar la vida, voy a armar los papeles, voy a dejar todo anotado, voy a dejar todas las cuentas en regla. Y entonces, en ese momento lo ven mejor, lo ven bien y lo ven Activo recuperado, sin que y siquiera activo. haya hecho un tratamiento. Ujú. Entonces, Sí. alertas especiales. Todos necesitan apoyo psicológico, emocional, grupal. Los grupos para depresión son importantísimos. Bio, Para todo hay que resaltar. Si podríamos hacer grupo de todo, de cualquier patología, nos vamos a dar cuenta del beneficio que tiene compartir con otro y tener una mirada como común y la hacer una red. integración. Exacto. Muy bueno lo que estás diciendo. Además, tener mucho cuidado con el tema de las alteraciones del sueño. Empezamos a alterar el sueño, no crean que es gratis eso, ¿eh? No, no, No se no. lo permitan, no digan, bueno, pero la cuarentena, Netflix, el recital de Hamburgo, que es... No, no, estén atentos a no perder el ritmo, no perder el ritmo alimentario, tener justamente un equilibrio entre lo que venía haciendo y lo que estoy haciendo ahora. No me puedo ir para abajo, no puedo tomar tanta distancia. Y como siempre en la vida, Ujú. tener un para qué, ¿no? Fundamental. Un objetivo del peor, de las peores de las situaciones, se sale teniendo un mini proyecto. O sea, hemos perdido un afecto, hemos perdido algo, estamos con un dolor inmenso, hemos perdido un amor en el sentido global, algo que uno ama. Aunque sea pequeñito, un pequeño proyecto, algo que iniciemos, un nuevo amor, amor entendido por algo que uno empieza, permite salir adelante. Es como cuando tenemos, no sé, un grano, ¿no? No hace falta cortarlo de punta a punta, hace falta que con una pequeña puntita vaya drenando y vaya saliendo. Y muchas veces, frente a una gran pérdida, un pequeño proyecto hace eso, que Sí, drene. fundamental esto, porque, y estamos terminando, Sergio, se me pasa volando con vos la hora, Uf. pero es fundamental esto porque ante una pérdida también hay una aparición de otra circunstancia o otro Ujú. objetivo u otra persona a quien ayudar, con quien vincularse, con quien de alguna manera encariñarse, enamorarse de un nuevo proyecto, no de la persona, de un nuevo proyecto, ya sea acompañar una persona que está más desvalida, que está en una Mm. circunstancia. Por eso, en la medida que el altruismo empieza a ganar, la depresión empieza a ceder también, ¿no? Absolutamente. Encontrar el Por, para qué. por eso es tan importante tal vez las acciones compartidas que tenemos, ustedes en el Fobia Club, en lo que es el trabajo solidario, sostenido, nosotros desde cada uno de nuestros lugares participando y tratando de, para cada uno de los problemas que encontramos,
tratar de encontrar herramientas que siempre en comunidad